vamos a empezar con una pequeña presentación tuya y después empezamos a platicar sobre el lugar, sobre la historia y todo eso y vamos por ahí, ¿ok? Muy bien, bueno, pues yo soy Paco Ayala, oriundo aquí de la zona de Roma Condesa. Pues me tocó trabajar desde el sector público, del sector privado y ahora en el tercer sector, que es en el sector en donde me encuentro cada vez más convencido que es ahí donde tenemos que labrar los caminos del mañana. Ujú. Y pues me ha tocado fundar varios proyectos, picar piedra en varias iniciativas y el Huerto Roma Verde es una de estas que me tocó iniciar Ok, y que hoy pues afortunadamente convive y concita a muchas personas y organizaciones en este proyecto. buenísimo. ¿Cuándo empezó este proyecto? Este proyecto empezó hace 10 años, justamente acabamos de cumplir ahora en noviembre 10 años de iniciar el proyecto, El ¿no? 26, ¿no? Creo que fue su Sí, aniversario. 26 y 27. Fue un poco antes, ¿no? Pero ya hemos puesto como finales de noviembre La fecha. la fecha, ¿no? Ok, Porque como nunca previmos, la verdad, que íbamos a durar tanto tiempo, sí, nunca nos imaginamos eso, pues no registramos la fecha exacta en que comenzamos, pero el año fue en 2012. Poquito antes empezamos, de noviembre empezamos a limpiar el terreno y la primera siembra, digamos por así decirlo, en donde ya invitamos a muchos amigos, vecinos, comunidad, fue en noviembre del 2012. ok. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó en ti que te movió para... Bueno, yo venía ya trabajando desde hace algunos años proyectos culturales ambientales, aquí en la zona de Roma Condesa principalmente, y siempre con la inquietud de ver cómo podíamos mejorar nuestros entornos públicos Ujú. con proyectos regenerativos, con proyectos que tuvieran que ver con generar comunidades que, pues, que se preocuparan por solucionar los problemas del vecindario, ¿no? Los problemas de la colonia, ¿no? Me tocó ser del 2003 al 2007 director territorial, subdelegado político aquí en Roma Condesa, en la administración de Virginia Jaramillo. Y ahí pues yo entré con todo este activismo ciudadano que yo venía ya ejerciendo con una participación vecinal de varios años. Pero ya de pronto cuando triunfa eh, pues el régimen democrático del PRD, que en ese entonces pues tenía vistas de una importante renovación, aunque después fue un desastre, pero en un principio sí había eso. Pues se ciudadanizaron varios cargos en el gobierno, tanto central como delegacionales. Entonces yo fui uno de esos que entramos en este espíritu y pues eso hizo que yo me percatara de lo complejo que es la gobernabilidad en una ciudad donde confluyen muchísimos intereses de todo tipo, ¿no? Entonces, eso me dio a mí la claridad de que si queremos avanzar en las problemáticas, tenemos que trabajar en crear puentes de comunicación entre los sectores público, privado y el tercer sector, ¿no? Porque está muy claro que hay una total y absoluta desconfianza, falta de coordinación, todo el mundo cree que el otro es el malo o que el otro es el corrupto. Tirando la responsabilidad, Sí, ¿verdad? sí, Sí. sí, no asumiendo el rol que a cada uno los toca, ¿no? Por un lado, las autoridades con muy buenas intenciones en algunos casos, pero total y absolutamente limitados y también con unas problemáticas operativas, de recursos, de mística en muchos sentidos. Por otro lado, un sector privado con muchísimas trabas para poder consolidar proyectos,
pero también con muchos vicios muy poco correctos, y una ciudadanía que vive en el quejatorio, en en el poco entendimiento de cómo se administra una ciudad y por lo tanto con muy poco entendimiento de cómo participar en la solución de los problemas. Entonces, por eso fundé una asociación civil que se llama La Cuadra, ¿no? Un poco La Cuadra es vámonos a tratar de resolver los problemas en la unidad más elemental que nos toca, que es enfrente de tu calle, ¿no? O Ujú. en tu calle, enfrente de tu casa, Sí, sí. ¿no? En Tu tu barrio, cuadra, tu... ¿no? Sí. Entonces ahí empecé a trabajar un proyecto de hiperlocalismo, que era, ¿para qué me preocupo de grandes problemas si no me preocupo primero en resolver qué está pasando en la jardinera, en los baches, en tratar a mi vecino, en conocerlo, en dialogar y así empezar a recomponer el tejido social? Y empezamos a hacer muchos proyectos en el espacio público. Yo te digo, ya venía haciendo muchos proyectos cuando tuve el cargo, conecté con muchas personas, organizaciones, pequeños empresarios y me di cuenta que había este deseo, pero que no había manera de organizar, no había un esquema de organización. Entonces, pues me di un poco a la tarea y en ese ir y venir, pues antes de constituir la AC, pues era activismo puro y llano. Después constituimos la C y después que yo ya venía apoyando algunos proyectos de agroecología urbana, pues me percaté, yo ya había dejado obviamente el cargo público varios años atrás, me percaté que este terreno, que era un terreno baldío, terreno pues lleno de basura, con una problemática social poco clara, que no se sabía bien a bien de quién era, me di cuenta de que podía caer en manos del boom inmobiliario, porque ya venía, digamos, para acá, ¿no? O Sí. sea, ya venía de Condesa, Hipódromo, Roma Norte, y pues aquí estamos en la frontera con Roma Sur, y yo ya había escuchado que había varios intentos por averiguar pues qué pasaba con este terreno. Entonces, eh, pues gracias al tejido que yo había conformado con algunos vecinos y algunos empresarios, decidimos entrarle. Les dije, a ver, si no le entramos nosotros, otro más lo va a hacer y Sí. vamos a perder este pulmoncito que hay en la zona. Y pues vamos haciendo un huerto, ¿no? Fui y le tocó las puertas al ISSSTE, que yo sé que el ISSSTE era, pues tenía yo ya claro que el ISSSTE era era el propietario, pero pues el ISSSTE, pues con total y absoluta pues negligencia de, imagínate, 27 años el terreno abandonado. Uf. ¿Cuántas administraciones de lista habían pasado que pues ni sabían a ciencia cierta que tenían esto? Sí. Entonces cuando vi que su respuesta fue, ¿de qué terreno me hablas? ¿En multifamiliar del presidente Benito Juárez? No, esos son problemas sociales, no queremos problemas. Dije, pues ante este vacío, pues nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos y como vecinos de la zona a trabajar en la regeneración de este espacio. Y así es como lo emprendimos. Wow, qué buena historia, ¿eh? ¿Y cuántas personas había al principio? Más o menos. Pues mira, empecé con un querido amigo arquitecto constructor, Fermín Espinosa, Ajá. que él había puesto un tallercito de herrería aquí, también cuando yo ya había dejado de ser servidor público. Se acercó y me dijo, oye, dije, ponte de acuerdo con los vecinos de multifamiliar y trabajen en sinergia. Entonces él tenía un pequeño taller de herrería aquí. Otro amigo había puesto una cosa de reparación de bicis. Siempre como que se acercaban conmigo y con unos vecinos de aquí del multifamiliar para que pues aquí sucediera algo, ¿no? Había también, importante decirlo, una vecina trabajadora de la delegación y una mujer a la cual yo respeto y admiro mucho, doña Emma, que durante años venía a darle de comer a los gatos que aquí habitaban, ¿no? Aquí había un gran colectivo, como ahora, Sí, sí. de gatos
pues los cuidábamos, ¿no? Yo le ayudé en varias ocasiones. Entonces, pues, cuando empezamos el proyecto, ella preocupada me dijo, oye, ¿qué va a pasar con mis niños? Porque así le dice, ¿no? A sus gatos. Digo, no, doña Emma, no, pues los gatos están primero que nosotros. Cualquier proyecto que hagamos o emprendamos, pues tiene que ser un proyecto inclusivo, perdón, hasta con los gatos, Sí, ¿no? Entonces, y así lo hicimos, y así lo hemos hecho, y hoy los gatos son, pues, parte importante en la vida del huerto y alrededor de la vida animal suceden varias cosas importantes. Entonces, pues así fue como empezamos, ¿no? Con un grupo de amigos, sí. un grupo de vecinos, y nos dimos ahora sí que manos a la tierra y empezamos a limpiar. Gracias a Fermín, que pues, un empresario que tiene una constructora grande, logramos avanzar rápido en el despejar de cascajo y de basura y de hacer el mandala, que es el corazón del huerto, Sí, de manera rápida, ¿no? wow. Está increíble el huerto. Algo que me gusta muchísimo es esa convergencia, ¿no? De vida animal, vida, flora, fauna, todo lo que tienes aquí adentro. ¿Cómo fue que, digamos, fue evolucionando todo el proyecto? Porque seguramente al principio, pues, no te imaginabas tener un espacio como este, ¿no? 10 años después. Sí, no, yo me imaginaba que íbamos a poder comenzar a trabajar en esta recomposición del tejido social con vecinos, porque prácticamente en el momento que lo arrancamos, la respuesta de muchas personas fue evidente, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que un proyecto como este se convierte en un espacio vital para muchas personas que quieren hacer cosas, ¿no? Entonces empezamos a hacer talleres y la gente empezó a venir. Y empezó a venir gente que quería ofrecer talleres. Empezamos a hacer temas de composta, de baños secos, empezamos a hacer algunos talleres de bioconstrucción. Lo que es ahora la biblioteca fue el que pues no tenía vidrio, era mucho más sencilla, digamos, pero fue la primera pieza que hicimos a través de unas amigas que venían de Colombia con el proyecto del bambú, y aquí empezaron a hacer sus primeros ensayos, como muchos otros proyectos. El huerto ha sido un semillero de pruebas de distintos proyectos, ¿no? Demostrativos, ¿no? Y así empezamos, y cada vez empezó a venir más personas, empezó a hacer como que un punto de convergencia de organizaciones colectivas, colectivos, y empezó a crecer, y la comunidad también empezó pues, a ser más participativa, y eso es lo que ha venido haciendo del huerto un lugar vivo, ¿no? Claro, esa comunidad, ¿no? Ahora, de esta comunidad, de este espacio en el que se ha convertido el huerto, yo veo que hay muy buen ambiente en las personas que están aquí trabajando y durante los fines de semana que lo tienes abierto para que hay otro tipo de actividades. Veo que hay una conexión comunitaria muy grande y eso habla muy bien de la salud emocional que deben de tener todas estas personas que están trabajando aquí. Cuéntame un poquito, para ti este espacio y para la gente probablemente muy cercana a ti que trabaja en este lugar, ¿cómo sienten esto como parte de su vida? ¿Les ayuda seguramente mucho en el tema de salud emocional, salud espiritual, estar bien con ustedes mismos y con la tierra, ¿no? Bueno, sí, definitivamente sí, el huerto ha sido un lugar que ha sanado a muchas personas que vienen aquí una temporada o que usan el espacio de vez en cuando, pero con estos fines de sanación. Muchas personas que trabajan aquí en el huerto también han tenido ese proceso pues, de sanación y de encuentro, de una búsqueda, ¿no? Pero obviamente tejer comunidad no es fácil. O sea, yo creo que los seres humanos, eh, todos traemos una carga a veces emocional compleja. Y estos espacios, por supuesto, ayudan a sanar, a- a- a ver que hay otras maneras de relacionarnos, pero no es fácil. La verdad es que hacer comunidad ha sido
un ejercicio para todos de aprendizaje, porque además, pues este sistema centralizado, patriarcal, ¿no? Que sabemos que es todavía hoy por hoy quien establece las estructuras económicos, sociales y políticas que nos rigen, ¿no? Estas grandes superestructuras familiares, religiosas, educativas, pues siguen manteniendo un peso muy fuerte en la manera en que nos organizamos. Entonces, ¿cómo de construir eso no es una tarea fácil? ¿Cómo descolonizar nuestro pensamiento de esta educación autoritaria que nace desde una familia que además, pues México, pues somos bastante conservadores pues en términos generales, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo construir esto? No es sencillo, pero aquí empieza a suceder. Y ya con el hecho de que empiece a suceder esta deconstrucción y esta descolonización de este pensamiento patriarcal y empecemos a ver que los jóvenes y las mujeres y incluso personas de la tercera edad empiezan a ver y a sentir las cosas de otra manera, ¿no? O sea, ya no estamos en un pensar, pensar, sino en un sentir, pensar, ¿no? Entonces, eso es una tarea que el huerto sí está haciendo, más allá de los errores que hemos cometido y de la construcción también de aprendizajes, pues creo que sí es un centro en donde las personas empiezan a sanar de muchas maneras, cuerpo, mente y espíritu. Ahora, como este espacio, son pocos aquí en México, ¿no? En la ciudad. Em, Me contaste de que tienes otros proyectos que seguramente están conectados al tema de ser sostenible. A mí me preocupa mucho ver que en México todavía no existe esta urgencia de cambiar, de estar más conscientes, de hacer mejor las cosas para tener un futuro un poco más amigable, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva desde una visión un poquito más de ciudad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que este tipo de espacios pueden llegar a tener un impacto que permee en la mente del mexicano de la Sí. ciudad, digamos? Bueno, pues yo estoy totalmente convencido de que si no empezamos a construir las ciudades desde otra visión, bajo otro paradigma, vamos a estar en 10, 15 años metidos en gravísimos problemas. Esta crisis climática, esta emergencia climática en la que estamos viviendo, no es más que el reflejo de una crisis civilizatoria. O sea, el paradigma cartesiano, que es este paradigma analítico, deductivo, racional, lineal, patriarcal, se desmorona. Se desmorona porque ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Aquí no es un tema de culpas, es un tema que el modelo civilizatorio occidental ya está agotado, ya no logra sintetizar lo que se debe de construir para pensar en un mañana. Sí. Y está emergiendo un nuevo paradigma, que es este paradigma biosistémico, que tiene justamente una mente integral, una mente que todo lo conecta y que sabe que todo es vital y necesario. Es un paradigma que piensa en ecosistemas en vez de necesidades del mercado, Claro. ¿no? Sí. Entonces, eso está empezando a surgir de manera muy, muy clara, ¿no? Y lo vemos cada vez más en, en, pues en todos los proyectos que empiezan a emerger por todo el mundo, proyectos como este, ¿no? Entonces las ciudades o transitan hacia modelos regenerativos o no van a tener viabilidad. Claro. Entonces estos espacios se convierten en espacios necesarios para que las ciudades vuelvan a tener ambientes de paz, ambientes sanos, ambientes de integración, ambientes de intercambio, ambientes en donde las barreras intergeneracionales se diluyen, en donde las barreras socioculturales y económicas
quedan en un segundo o tercer plano. Aquí es donde se teje el futuro, en proyectos como este. Y afortunadamente en la Ciudad de México están empezando a surgir. O sea, lo que tenemos es que cambiar la visión, ¿no? Frecuenciarnos y sincronizarnos a una visión integral, holística. Y esto está sucediendo. Quizá no con la rapidez que a uno le gustaría, pero sí está empezando a emerger. No nos queda mucho tiempo. La verdad es que la crisis climática nos está llevando a un punto de no retorno si no empezamos a actuar de manera pronta y expedita. Por eso es necesario que los grandes tomadores de decisión del sector público, sector privado, los grandes empresarios, los grandes políticos, pues empiecen a cambiar esta visión. Y ahí es donde estamos atorados, porque les da miedo perder el poder, porque de lo que estamos hablando no es de perder dinero, estamos hablando de que las estructuras que hoy tienen a su cargo, digamos, el control político y el poder, saben que si hay un cambio de paradigma, también van ellos a cambiar. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Que realmente un cambio de esa magnitud es un cambio social que está difícil de imaginar, ¿no? Así es. Tener un gobierno completamente distinto, donde se tomen decisiones diferentes. Pero yo creo que la decisión más importante tiene que estar relacionada a la educación, porque tenemos un país lleno de niños obesos. Somos el número uno en obesidad infantil. Esto tiene que ver mucho con la forma en que educamos a nuestros hijos para que nuestros hijos se alimenten, crezcan y entiendan qué es bueno para ellos y qué no. Ahora, en temas de educación, esa es una de las áreas que yo creo que tenemos que meterle muchísima inversión para que ese cambio pase a una velocidad que sea congruente con la necesidad que tenemos, ¿no? Pero yo no lo veo. ¿Tú ves que ese cambio en la educación pueda llegar en el momento que necesitamos o cuál es tu visión ahí? Mira, yo creo que bajo el modelo educativo actual hay muy poco que se puede hacer. O sea, estamos metidos en un modelo epistemológico, ¿no? De construcción de conocimiento basado todavía en el racionalismo. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es emprender un modelo educativo totalmente diferente. Desde muy temprana edad, por ejemplo, enseñarles a los niños a tener buenas posturas, a respirar, a trabajar muchos temas de arte, Sí, más que meternos ahorita en temas de memorización y de racionalismo, lo que tenemos es que hacer que la poesía y las artes vuelvan a ser el hilo que nos conecte con la Pachamama. O sea, tenemos que conectarnos con la madre tierra, tenemos que hacer que los niños toquen la tierra, que metan las manos y que sepan que los alimentos no están en el súper, sino que hay todo un proceso atrás, ¿no? O sea, hoy la alimentación no solamente es un tema que nos debe de preocupar desde el punto de vista de nuestra nutrición, salud. sino Ujú. de la nutrición con la tierra. O sea, los altos consumos cárnicos que estamos hoy teniendo están siendo verdaderamente catastróficos para el planeta. Sí, Pero no solamente estamos envenenando suelos, aguas, atmósfera, estamos envenenando los alimentos están perdiendo su capacidad nutricia. Un ejemplo que ponía el maestro Nacho Simón que a mí me impactó y después que lo fui estudiando me di cuenta que, caray, o sea, es algo que no nos dicen, pero está ahí. Tú en 1975 te comías una manzana y en esa manzana ingerías 5.4 miligramos de hierro. Hoy necesitas 25 manzanas. Y entonces, fíjate qué interesante. El tema de la obesidad que tú bien comentas, que efectivamente está siendo un problema de salud pública en nuestro país y en muchos otros, en pero en muchos, ¿eh? nuestro país en concreto, que además
también tenemos el triste primer lugar de diabetes infantil, en fin, ¿no? Es muy claro que tiene que ver con la implementación del modelo neoliberal que entra en los 80. En 1975, la salud de los mexicanos, en todos los sentidos, era mucho mejor. A partir de los 80 para acá, que es cuando entra el modelo neoliberal, empieza a haber una enorme retroceso en temas de salud pública, salud individual, generación de enfermedades, y eso se debe pues a esta chatarrización en general de la alimentación y en la forma de producir alimentos, ¿no? Claro. Todo este sistema agroindustrial, ganadero, pues no está trabajando a favor de la vida. No, definitivamente no. Está trabajando a favor de unos cuantos Así es, que tienen esa plata, ¿no? así es. Em, ahora, una de las cosas que yo veo radicales de este lugar, pues, es el grito que viene a darle a toda la zona, ¿no? Y me refiero a lo que tú decías. O sea, si este terreno no lo hubieran tomado para poner este tipo de lugar, hubiera sido un edificio para miles y miles de personas viviendo aquí, consumiendo más agua, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, ese tipo de acciones son bastante radicales en la ciudad, porque muchas veces, por no ir en contra de eso, pues te dejas ir en el flujo, ¿no? Estás en ese flujo donde vamos todos. Y hacer eso es rebelde, es ir en contra del sistema. Eh, ¿Por qué fue la decisión tuya y de los que estuvieron aquí en ir en contra de ese sistema? ¿Qué fue lo que les motivó, obviamente, a ser un poco más rebeldes? Claro, bueno, mira, el generalísimo Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja. Y nosotros sostenemos que los espacios públicos y privados abandonados son de quienes los ocupan con fines comunitarios. Tenemos también que desacralizar la propiedad privada. Ese sagrado concepto de la propiedad privada que es totalmente eurocentrista, pues ha hecho muchísimo daño, ¿no? Entonces, tenemos miles de inmuebles y de predios, no solamente en la Ciudad de México, sino en cualquier ciudad, que están abandonados, que traen litigios eternos, que verdaderamente hay un abandono absoluto por parte de autoridades y de privados, y están ahí. Esos terrenos no pueden estar abandonados cuando hay una necesidad social y comunitaria por que esos espacios se habiten o se usen. Claro. Entonces, para nosotros, el movimiento de las Ocupa son, eh, pues digamos, que estos glóbulos blancos que empiezan a sanar las arterias, ¿no? O sea, que de una ciudad. Entonces, nosotros siempre ayudamos, promovemos el que se haga este tipo de acciones, pero siempre desde una visión comunitaria, de una visión de servicio. Hoy el Huerto Romaverde, si algo ha hecho bien, es que hemos sido muy congruentes con el hecho de que es un proyecto de economía biosocial, como lo llamamos nosotros, que es un proyecto de economía social y solidaria. No ejercemos fines de lucro. Sí, obviamente hay recursos que llegan al huerto a partir de la autogestión. Prácticamente no hemos recibido ningún apoyo público, salvo para algunas cosas de cine que hicimos, que logramos meter un proyectito. Ahora para el invernadero una cosa que hicimos, pero fue una pesadilla con el nuevo sistema de entregar dinero que puso la 4T, que la verdad no se lo recomiendo a nadie. Y también, bueno, hemos recibido obviamente apoyos de amigos, de pequeñas empresas, pero básicamente el huerto es un proyecto autogestivo. Entonces, eh,
¿De qué vivimos? Pues de las cosas que hacemos aquí, de los bazares, de los eventos, de los talleres, de las consultorías, de las consultas médicas, de los temazcal, en fin, vivimos de manera autogestiva porque también estamos convencidos que la autogestión es el camino. Y aquí en el huerto algo que estamos tratando de hacer es decirle a la gente que puede aprender a cultivar sus propios alimentos, que puede cultivar su propia medicina y que puede cultivar su propia habitabilidad. Alimentación, salud, vivienda, vestido. Tenemos talleres de reciclaje de textiles también, ¿no? Nuestra habilidad corporal y nuestra habitabilidad en espacios Sí. donde habitar, ¿no? Entonces, imagínate si tenemos a ciudadanos que sepan cómo poder cultivar sus propios alimentos, su medicina, su habitabilidad. Imagínate el poder que eso le otorga a un individuo Claro. y a un colectivo, ¿no? Y para allá vamos, para ir sumando a ciudadanos que empiezan a ser más conscientes de que, como decía Gandhi, uno puede ser el cambio que quiere ver en el mundo. Claro. Ahora, en esa conciencia que se busca generar con el huerto, tenemos diferentes generaciones, ¿no? Tienes una generación probablemente más conservadora, menos pasional por estar un cambio, y tienes una generación más joven, generación milenia, generación X, generación que quiere y que está demandando algo mejor hoy mismo y para el futuro. ¿Cómo ves tú esa convergencia que hay entre las generaciones de quién realmente quiere hacer el cambio y quién está dispuesto a trabajar para eso, ¿no? Porque una cosa es Sí. querer hablar y otra cosa es ponerle acciones a eso. Mira, yo no siento tanto que eso tenga que ver con un tema de la edad, porque yo conozco personas más grandes que yo, maestros y maestras a los que yo sigo y, pues han sido pues, grandes guías que son muy revolucionarias, que siguen siendo los rebeldes de hace muchos años. Y también veo a jóvenes muy conservadores, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es cómo despertar, porque también obviamente veo a muchos jóvenes que están en la lucha, ¿no? También, obviamente, y aquí es un semillero de jóvenes que andan deseosos de buscar la transformación, de trabajar para que no se les queme el futuro, como se ha dicho. Eh, y en ese sentido, estos espacios lo que hacen es unir estos temas intergeneracionales. Entonces hoy vemos abuelos y abuelas que vienen aquí, ya sea a pasar el rato a convivir, ¿no? Sobre todo todos los viernes y miércoles está lleno de personas de la tercera edad. Y de repente llegan niños y entonces las abuelas pues trabajan con los niños y los niños con los abuelos. Entonces se vuelve en este tejido que se encuentra. Porque algo que ha hecho muy bien el capitalismo es dividir, dividir. Y lo que hace muy bien estos proyectos es integrar. Entonces, el gran mensaje es ese, cómo podemos integrarnos para que personas, proyectos que estamos trabajando bajo una visión sistémica, que estamos trabajando a favor de la tierra, a favor de la vida, podamos seguir generando esta ola sincrónica cada vez más y más y más fuerte para que seamos capaces de hacer un tsunami que destruya los moldes de este capitalismo del desastre. Ah, qué bien lo dijiste. Convertirnos en el tsunami Sí. para destruir eso, qué bueno. Mira, am, todo lo que has dicho tiene todo el sentido y es como la visión, ¿no? Lo tienes muy claro, lo Mm. tienes perfectamente puesto ahí. Em, Hace rato mencionaste el tema de reeducarnos, de transformar esa visión o esos hábitos que ya tenemos construidos.
que pues, nos van formando y luego es muy difícil echarlos abajo para Ujú. construir nuevos, ¿no? Ahora, hablando un poquito de hábitos, que yo creo que esa es la forma en que uno puede ir haciendo un cambio y que ese cambio sea duradero. ¿Cuáles son los hábitos, desde tu perspectiva, más dañinos que tenemos hoy mismo y que tenemos que transformar para realmente ser sostenibles? Bueno, nuestra adicción al consumo. O sea, eh, estamos tan ávidos de las novedades que el mercado nos da, de la posibilidad de acceder a ellos a través, aunque después te quedes endeudado toda la vida, ¿no? Sí, Pero, o sea, la posibilidad de acceder a estos eh, productos que nos llenan y nos alimentan el ego y que nos desconectan justamente de otros valores o de otras cosas que tienen relevancia e importancia, ¿no? Entonces, creo que nuestros hábitos de consumo, esta avidez por consumir más y más, poseer más y más, es lo que está verdaderamente llevándonos a un problema grave, ¿no? O sea, hay, nada más para que dimensionemos el problema. En el año 2015 había 150 millones de metros cúbicos de plástico en los océanos. Para el año 2030 se calcula que van a haber 600 millones de metros cúbicos de plásticos en el mar. Más plástico que seres vivos en el océano. Entonces, eso se debe a que estamos consumiendo de manera desenfrenada plásticos de un solo uso, tiramos y desechamos. Yo creo que el principal hábito que tenemos que cambiar es reflexionar qué es lo que estamos consumiendo. ¿Necesitamos toda la ropa que tenemos? ¿Necesitamos ir a un súper y llenarnos de un montón de cosas que no necesitamos? Entonces, cuando cambiemos esa mentalidad y empecemos a vivir mejor con menos, vamos a dar un paso bien importante, claro. Pero eso está conectado al ego, ¿no? Que mencionas. sin duda, Y este es un tema durísimo sin de duda. transformar. Porque es lo que nos va alimentando la cabeza y nos va haciendo creer que somos alguien que luego nada que ver, o que creemos que la felicidad es llegar a un punto y luego llegas a ese punto y, ok, aquí no era. Eh, pero así vamos, ¿no? Persiguiendo algo que de repente no entendemos ni qué es, ni cómo es, ni para qué sirve. No, y velo, por ejemplo, o sea, Europa, Estados Unidos, Japón, que son los países, digamos que más alto nivel de renta per cápita tienen, pues no han logrado la felicidad. Hoy son los países que más pastillas antidepresivas consumen, son los países que más visitas a los psiquiátricos y psicólogos tienen, son los países con las mayores tasas de suicidio. Entonces, el tener tanto, que fue esta fórmula que se vendió del confort, en esta era del confort, sobre todo en esos países, pues está resultando hoy por hoy en su peor castigo, porque no son felices, se está desmoronando el paradigma en el que ellos creyeron y están deprimidos y viviendo una soledad tremenda, ¿no? Eso sí, con mucha lana, pero solos. Sí, 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 ahí es una realidad que la gente piensa que el dinero te va a traer la felicidad y cuando te das cuenta, ¿no? Cuando hay tantos estudios que te muestran que pues eso no es cierto, ¿no? Hay hasta cierto punto de donde el dinero te sirve para vivir bien, pero ya de ahí para arriba, Así pues, es. entonces sí, es No, y un, se convierte en una pesadilla porque ahora tienes que apostarle a que no, a no perderlo y entonces a la industria de la seguridad, ¿no? Cámaras por doquier, no, en fin, ¿no? Toda sí, esta cuestión de vivir con miedo, ¿no? La gente que tiene vive atemorizada. exacto, exacto, de que se lo vayan a quitar, de no poder percibir su vida en una perspectiva distinta, En una sencillez y en una simplicidad. sí,
Eso es muy grave. No, se ve aquí en México, ¿no? Es tanta gente. Ay, mira una arañita, se vino a Sí. poner aquí en el micrófono. Pero bueno, em, digamos como que para ir cerrando, me gustaría que me platiques un poco de la parte más linda y positiva de este lugar, porque tienes unos espacios increíbles y unos proyectos espectaculares. El otro día vi este de la tela que están Ah, está fabricando. increíble, sí. Wow, qué increíble. ¿Me puedes platicar un poquito de este proyecto? Sí, pues este es un proyecto de biomateriales, justamente en este afán por empezar a consumir plásticos de los combustibles fósiles. Hay todo ya un estudio acerca de estos biomateriales que se hacen con celulosas de frutas, de verduras, a través de un proceso de fermentación y al cabo de cierto tiempo, pues esta fermentación lo que genera son materiales que puedes usarlos de distintos calibres para distintas cosas. Entonces, aquí una chica, Cointa, bióloga, que viene haciendo esto, un día que yo bien a ciencia cierta no me acuerdo cómo la conocí, pero vi que publicó en Facebook, hoy necesito un lugar para poder ensayar, tengo todo este conocimiento y no tengo Entonces yo le escribí y le dije, oye, pues vente al huerto. Ella ya lo conocía, ¿no? Entonces, de veras, y así. Y como ese tipo de cosas han sucedido muchas veces, esas magias en el huerto, ¿no? Que aquí hemos empezado a impulsar, te digo, muchos proyectos pequeños, medianos, grandes, unos más exitosos que otros, pero al final todos trabajando en esta innovación. Entonces, el huerto, pues, me, me preguntas, ¿qué es lo que más rico tiene? Pues es su comunidad, ¿no? El conocer a tantas personas que andan enfocadas a la regeneración, a mí me provoca y me seduce muchísimo, me llena de esperanza. Estamos efectivamente trabajando no solamente en mejorar el espacio, sino también ya traemos un proyecto muy importante que se llama Pacto con la Tierra, en donde estamos trabajando en el tema del reciclaje, en el tema del compostaje, en el tema de la agroforestería, en el tema de el consumo consciente y en el tema de hacer comunidad. Y estamos con ello integrando a varios aliados del sector público, del sector social y del sector empresarial para lograr que este pacto con la tierra pues trabaje para procesar desechos orgánicos y desechos sólidos que recogemos de la comunidad de aquí de Roma Condesa, vecinos restauranteros, y los transformamos. Unos a la industria del reciclaje de sólidos y el otro para hacer suelos vivos. Okay. Entonces estamos haciéndolos una parte pequeña aquí, la otra la estamos llevando a la zona norte de Xochimilco con aliados y estamos ahí trabajando todo un proyecto de agroforestería para lograr que por lo menos 10 hectáreas empiecen a tener pues que dejen de estar ahí pelonas Sí. y empiecen a tener un bosque sintrópico de agroforestería. Y obviamente también con la red ya de pequeños productores con las que hemos conectado, empezar a hacer a partir del 18 de enero un tianguis aquí todos los miércoles con productores agroecológicos de la cuenca del Valle de México y obviamente llamar a la comunidad Claro. para Que- que la comunidad empiece a venir a adquirir productos de estos campesinos urbanos, que es además importante subrayar la importancia de redignificar el trabajo campesino, claro. ¿no? Sí. Y entonces la Ciudad de México, bueno, la cuenca del Valle de México tiene una enorme oportunidad para bajar eh, alimentos a las zonas urbanas desde las zonas agrícolas urbanas y obviamente también hacer que en la propia ciudad contribuyamos, aunque sea con pequeñas redes solidarias de producción y consumo, a que la gente pueda pues tener su epazote, tener su perejil, tener unos jitomatitos. Yo en su casa empecé ahora, bueno, ya llevo un rato sembrando y pues ya de repente cuando se me dan los jitomates, pues, no sabes la alegría que me da.
Yo ya tengo cebolla, tengo zanahorias, tengo un montón de hierbas aromáticas, de flores comestibles. Entonces, en un área que no es muy grande, pero que me permite por lo menos tener un margen de producción de alimentos, así puedo contribuir a hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, Imagínate las azoteas con este espíritu, sí. que de pronto verdaderamente hubiera una cruzada del gobierno para decir, a ver, aquí hay incentivos fiscales, programas, en vez de ir a destruir ecosistemas en el Sí, sureste, sí. imagínate que ese dinero se hubiera puesto a una campaña de regeneración de, hombre, estaríamos haciendo infraestructuras verde azules en las ciudades, en vez de estar con esta locura de llevar agua a Monterrey haciendo un acueducto para impactar a pueblos agrícolas, ¿no? No, no se ha invertido en una gestión adecuada del agua. Y mira, no solamente es Monterrey, Sí, bueno, se nos viene en cascada varias ciudades sí, si no hacemos las cosas de otra manera. sí. Y un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, pero obviamente tienes que meter ahí sí mano dura y tienes que hacer una gran campaña de concientización, es lo que hizo Sudáfrica con la ciudad de Los Cabos, ¿no? Ujú. Cuando empezó bueno, se quedaron prácticamente sin agua y el gobierno, la sociedad, las organizaciones dijeron, o hacemos esto o nos va a llevar pifas, y lo hicieron. Pero no fue trayendo agua de acueductos, que también obviamente había sus proyectos, y dijeron, no, tenemos que resolverlo in situ. Y la transformación que hizo esa ciudad es un ejemplo de gestión pública, de solidaridad social y de entendimiento de empresas que dijeron, tenemos que trabajar de la mano. Claro. Es que solamente con ese trabajo en conjunto es como se puede lograr un cambio Así es. tan grande, ¿no? Y más en una ciudad, bueno, esta ciudad es gigantesca, son 24 millones, 25 por ahí. Una Pero fíjate, brutalidad. aquí no tendríamos por qué tener problemas de agua. O sea, con la cantidad de agua, lo que pasa es que preferimos hacer segundos pisos para el dios coche que hacer infraestructuras hídricas para cosechar agua. Te digo, traemos un paradigma totalmente al revés. Sí, 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 porque lo que mueve a las personas para hacer lo que quieren hacer es algo completamente distorsionado a lo que debería de mover a toda la comunidad. Pero es lo mismo, ¿no? Es el ego. El cómo puedo yo hacer un poco más para mí y para mi familia, sin importar cómo Así es. impactamos a los demás. Pero creo que lo estás haciendo muy bien aquí. Creo que es un proyecto completamente... Pues ponemos nuestro granito de arena, no solamente yo, obviamente este es un trabajo en colaboración. Aquí hay muchas personas que han puesto sus manos, su corazón, su tiempo, recursos. De otra manera no podría ser posible que en 10 años tuviéramos este proyecto que hoy, pues sí, nos llena de orgullo decir que es un referente internacional. Sí, definitivamente. Nosotros te vamos a ayudar a promover lo No, más muchas posible. gracias, Luis. Eh, para cerrar, ¿algún comentario, algún pensamiento, recomendación, lo que quieras decirnos? Pues es el tiempo de trabajar en la restauración urbana, en la regeneración socioambiental, en darnos cuenta de que el tema más importante hoy en día es el tema ambiental. Y lo es porque no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental. De nada nos sirve estar invirtiendo miles de millones de pesos en programas sociales cuando tienes medios ambientes arrasados. Si no trabajamos en una visión ecosistémica, regenerativa, pues nuestro futuro se ve muy oscuro. Bueno, pues este es el ejemplo más grande de que se puede hacer un cambio fuerte, radical, en medio de una ciudad caótica y que tiene unos frutos bellísimos. Me No, refiero a frutos en cuanto a no solamente sí, lo que sale de la planta, sino todo lo que hay, ¿no? Toda la comunidad, la felicidad que transmites a la gente, a los animales. Por ahí está el gallo cante y cante, feliz de la vida. Y bueno, pues felicitarte, agradecerte también la apertura que nos hayas no, recibido no, para esta es su platicar casa. y esperemos pronto estar de vuelta con... Esta es su casa cada vez que quieran ocupar este espacio para
invitar a quienes ustedes gusten a hacer el podcast. Están Qué amable. más que invitados, o sea, siéntanlo como su espacio. Muchísimas gracias, ¿Mm? Paco. Te lo ¿De qué? agradecemos muchísimo y bueno, pues muchas gracias otra vez. Vamos a cerrar aquí el podcast y pronto estaremos pues, publicándolo para ver cómo Buenísimo. salió. Ahí lo difundimos. Buenísimo.